al iniciar el curso, Julián, también habéis hablado de la red, Ollín. Estela habló, Julián no. Vale. Bueno, pues animar a la gente a que participe, solo tienen que escribirnos para ser parte de la red, que sobre todo es una red de contactos y para intentar apoyarnos para, a partir de la red, que tiene muy pocos recursos económicos, pues obtener más apoyos y generar, bueno, generar más, sí, más, trabajar, unir sinergias que dicen ahora, ¿no? Vale, pues la charla yo como ya la tenéis, ¿no? Pero básicamente voy a intentar pararme en ciertas cosas que creo que son importantes y que pueden, bueno, que son un poco destilando lo que pienso que es más importante en la paleosismología. Entonces la he estructurado en estas cuatro partes. Em, bueno, no, no tengo un reloj, pero me pueden avisar si me paso de los 45 minutos, por favor, porque es que no tengo reloj, no tengo el móvil. Y al ver la presentación así grande, voy a intentar, bueno, eso, hacer 45 minutos como máximo, pero me avisan porque es que no podré controlar el reloj si lo tengo en modo presentación. Los tipos de paleosismología, siempre lo que yo observo es que la mayoría de la gente piensa en trincheras, pero no es el único tipo de paleosismología. Y en fallas, tampoco es el único tipo de paleosismología. Después vamos a ver unas pinceladas del método, este sí paleosismológico, y sobre todo los datos paleosísmicos, los parámetros que usamos y que nos piden para los modelos de peligrosidad. Y algunos ejemplos y avances y retos, esto más, bueno, si me da tiempo y sobre todo que puedan saber algunas publicaciones donde ampliar, digamos, lo que yo expliqué aquí. Bueno, pues como definición es sencillo, ¿no? Es la ciencia que estudia los terremotos que están preservados en el registro geológico, con el fin de caracterizar el comportamiento prehistórico de las fallas sísmicamente activas. Esta es una definición, pero siempre me gusta, soy muy puntillosa, y el comportamiento prehistórico, pues se puede hacer paleosismología estudiando terremotos que no son prehistóricos. Entonces yo esto creo que simplemente es terremotos que están registrados en la geología. Yo me voy a centrar en ejemplos terrestres, pero por suerte, pues en los últimos años se han avanzado y se pueden estudiar también los efectos de los terremotos en el mar, ya sea efectos secundarios como primarios, porque las fallas también rompen el suelo marino. Bueno, cosa importante es cómo hemos podido, bueno, cómo vamos avanzando en el conocimiento del registro de los terremotos. Pues por el principio de actualismo, ¿no? Del Charles Lyell, que dice que el presente es la clave para entender el pasado, a partir del terremoto de San Francisco, principalmente, que se observa y se relaciona claramente el terremoto con una ruptura en superficie. em, Digamos que toda la ciencia se basa principalmente en cada vez que hay un terremoto, ver los efectos y estudiar los efectos que han podido tener terremotos que no hemos presenciado en el pasado, con el fin pues, de prepararnos y de que sea más eficiente, digamos, toda la preparación, el desarrollo urbanístico para poder convivir con ellos, ¿no? Principalmente. Aquí he puesto a la derecha un efecto de un terremoto. No tiene ruptura superficial, o podría tenerla, ¿eh? No me acuerdo de este terremoto cuál es. Pero para recordar que la paleosismología también abarca todo el espectro de efectos en el medio ambiente, bueno, que se llaman, en español decimos efectos geológicos, en inglés environmental effects, porque cuando hay un terremoto, las rupturas muchas veces no se producen, no se propaga la ruptura en superficie. Sin embargo, es mucho más probable que haya efectos de todo tipo por el movimiento del terreno, ¿no? Por la propagación de las ondas sísmicas. Vale, pues aquí tenemos fotos de terremotos llegado a romper la superficie. Estos que son tan espectaculares normalmente son de fallas inversas, el terremoto de Taiwán, el de Chichino, y el terremoto de Sichuan del 2008. Este es el único que he podido yo ir a cartografiar después de la ruptura, que es el de Cucapá.
en 2010, sí, en la frontera entre Estados Unidos y México. Perdona. Básicamente, mira, os pongo esta imagen que es muy sencilla. Bueno, es un GIF animado, porque cuando uno ve un escarpe y estudia y hace una excavación, lo que ve es un desplazamiento de la superficie, ya sea cuando es una falla con componente lateral, pues la expresión es muy diferente, a no ser que tenga un poco de movimiento también vertical. Pero, por ejemplo, entre una falla inversa y una falla normal, a menudo nos va a ser, bueno, no va a ser tan fácil solamente estudiando una excavación o un escarpe saber qué tipo de falla, de qué tipo de falla se trata, cuando son fallas muy verticales. Hay que saber el contexto por el estudio geomorfológico del efecto aplazado a largo plazo, que nos da mucha información. Por eso, la paleosismología es inconcebible sin un estudio previo geomorfológico. Y, por supuesto, todo lo que sea integrar datos de subsuelo. Es decir, no nos podemos poner a trabajar una trinchera sin entender bien el contexto geomorfológico. Para entender que cada vez hay más observaciones y podemos compartir y enriquecer el conocimiento, pues están las bases de datos que hoy en día se van nutriendo de rupturas. Por ejemplo, esta que se publica en el 2019, que se llama SURE, Surface Rupture for Fault Displacement Hazard Analysis. Bueno, aquí se dedicaron a hacer una recopilación de los terremotos que se observan, las magnitudes que se miden por otros medios, ¿no? Por medios, nosotros siempre en la trinchera lo que vamos a hacer es observar un desplazamiento que puede ser no representativo, no estar más cercano a la media, puede estar más cercano al máximo, pero en esas rupturas contemporáneas sí que podemos estudiar bien, pues, cómo se distribuye el desplazamiento y qué magnitudes asociadas tienen, que se han medido pues con modelos de inversión, midiendo el desplazamiento con satélites o con los sismogramas. ¿Vale? Entonces aquí tenemos 45 terremotos que están bien documentados. Como ven aquí, ay, yo no sé si... Vale, aquí se ve la última columna, si son de fallas strike slip normales o inversas, y como ven, pues hay de todos los tipos. La base de datos fue, bueno, está en continua revisión y, y se ha hecho una versión posterior, la 2.0, y es de acceso libre, si la quieren ojear, digamos, ¿no? Y después les recomiendo también mucho otras bases de datos que ya son de fallas activas, pero que tienen datos paleosísmicos, parámetros paleosísmicos, y en particular la de Nueva Zelanda, ay, esto está en catalán, perdona, que no. La de Nueva Zelanda es una base de datos espectacular porque cuando muchas de las fallas tienen fotografías asociadas, tanto de su expresión como incluso a veces de excavaciones. En España también tenemos, bueno, que ya estamos por la versión 4, es una diapositiva antigua. Y bueno, en todo el planeta, en América Latina, tienen también bases de datos, que son, digamos, un punto de partida importante y donde luego recogemos los parámetros paleosísmicos para que puedan ser usados. Em, vale, bueno, sabemos lo que pasa en el presente y nos sirve para entender el pasado, pero una cosa que hay que tener muy presente es que eso pasa porque además los terremotos vuelven a ocurrir. Y me gusta mucho esta animación para enseñar cómo se va acumulando entre terremoto y terremoto, ¿no? Cuando va subiendo la línea azul es la acumulación del esfuerzo. La acumulación del esfuerzo que se expresa en acumulación de la deformación, porque al lado y lado de la falla, esos digamos que son cosas que seguramente igual os han explicado hoy mismo o en otros momentos, pero es una cosa que en paleosismología hay que tener presente, que digamos que lo que estamos viendo es solamente la deformación que ocurre en pocos segundos, normalmente no supera el minuto, y que es la deformación cosísmica, pero que al lado y lado de una falla continuamente se está deformando la Tierra.
¿vale? Y además, me gusta mucho esta animación, ayuda también a traer sobre la mesa el hecho de que las fallas no están solas, muy pocas veces están solas, y el diálogo entre fallas, ¿no? Cuando hay una ruptura en una falla, esto hace que cambie el estado de esfuerzos en otra y puede hacer que se anticipe un terremoto, bueno, y puede hacer, se influyen unas a otras. Esto luego lo volveré a enseñar cuando hablo del comportamiento no periódico. Bueno, os recomiendo esta publicación para iniciarse, que está en español y además habla un poco del método paleosismológico, pero que básicamente en esta figurita habla de esto, ¿no? De cómo se va acumulando el esfuerzo y cómo durante el terremoto se libera el esfuerzo. Y en el tiempo, pues no tendremos terremotos hasta que tendremos un terremoto. Cuando hablamos de velocidad de una falla, lo que estamos haciendo es hablar de esta pendiente. ¿Se ve el ratón? Sí, Bueno, la sí. flechita. Sí, ¿no? Hablamos de esta pendiente media de desplazamiento versus tiempo, ¿no? Es una velocidad de desplazamiento. Pero digamos que cuando se ve de lejos, en el tiempo, equipararse a una falla que tiene actividad, durante un tiempo es inactiva y luego se reactiva. En realidad, cuando estamos hablando de una falla que está activa, es una falla que está bloqueada, rompe, bloqueada, rompe, bloqueada, rompe. A no ser que sea una falla que se mueve por chip, que eso digamos que algunos segmentos de falla se rompen seguramente por microterremotos, bueno, se puede incluso medir, pero en la práctica pues se están moviendo, ¿no? No oponen resistencia, no tienen una fricción que haga que se bloquee la falla. Esas fallas pues también pueden producir problemas, pero no producen terremotos de los que tengamos que preocupar. Las fallas asísmicas. Entonces, no todas las fallas activas son sísmicas, pero la mayoría sí. Son sísmicas, son sismogénicas. Bueno, ahora voy a hablar un poco de los efectos que tiene un terremoto que pues, se pueden estudiar en la geología, que es la geología de terremotos, y en la paleosismología, cuando nos dedicamos a usar esos efectos para asignarles un tamaño y también un momento en el tiempo, pues podemos usar efectos primarios que los tenemos aquí en rosa. Básicamente son las rupturas en superficie. Cuando ya hablamos de terremotos muy grandes, pues pueden llegar también a generar subsidencia y levantamiento de zonas, sobre todo asociadas a zonas de subducción. Esos serían los efectos primarios. Son diferentes, esta palabra de primario, si la gente que hace sismología la usa de una manera diferente. Nosotros, digamos que hablamos de efectos primarios cuando se derivan directamente de la ruptura de la falla y secundarios los que se derivan de la vibración del terreno. Pero, por ejemplo, en sismología, pues hablan de los secundarios como cosas que ocurren debido a efectos que para nosotros podrían ser secundarios, pero que, por ejemplo, se rompe una presa, es un efecto secundario. Eh, Nosotros aquí estamos hablando de efectos simplemente de que vibra el terreno y esto produce, pues, desde ruptura desde fracturas, movimientos de masa, liquefacciones, bueno, todo tipo de efectos en las masas de agua, ¿no? Tsunamis. Y también efectos hidrológicos que cambia el nivel freático, desaparecen fuentes, aparecen fuentes, lo explica en la vegetación y ya, digamos, básicamente es el resumen. El tamaño de lo que puede llegar a ser este efecto geológico nos sirve para asignarle una intensidad geológica. Y digamos, conforme el terremoto es más grande, no solamente efectos más grandes, sino que su afección en el espacio, pues llega a afectar a zonas más grandes, que es lo que es la columna que tenemos aquí a la derecha. ¿Vale? Un terremoto pequeñito de intensidad geológica 7, pues nos vamos aquí, como mucho va a tener efecto en unos 10 kilómetros cuadrados. Sin embargo, los megaterremotos de magnitud de intensidad 12, los que ya, pues, la mitad del planeta
afectado. Vale, hay que tener en cuenta que cuando hay un terremoto, igual que la intensidad no es única, ¿no? Tenemos nuestra intensidad máxima y luego, conforme nos alejamos en el espacio, en la superficie, pues se va atenuando. Pues aquí igual, puedes tener un desplazamiento grande en la zona epicentral y luego se va disipando, ¿no? Y tendrás fracturas, sí, pero en la zona epicentral serán más grandes y poco a poco se irán haciendo más pequeñas. Em, igual que en la intensidad, digamos, macrosísmica, aquí también puede haber efectos de amplificación. Por eso hay veces que igual la ruptura máxima, incluso un escarpe, no ocurre donde tenemos el epicentro. O las liquefacciones más grandes no ocurren justo donde está el epicentro, sino que ocurren en una zona donde las ondas sísmicas se han amplificado. Me podéis interrumpir, si queréis comentar algo, pero bueno, básicamente hay que tener en cuenta que estos efectos secundarios en general no son tan fáciles de correlacionar con una fuente sísmica, a no ser que tengas la oportunidad de datarlos. Digamos, cuando ocurren en el pasado, es bastante difícil decir que datar muchos deslizamientos y decir todos estos deslizamientos se pueden correlacionar con este gran terremoto. Pues hasta ahora la verdad es que prácticamente no pasa eso. Pero sí que puedes datar un terremoto y decir, mira, este terremoto coincide con la fecha de este deslizamiento. La fuente más probable pues será esa falla que hemos estudiado y que produjo un terremoto en 1900. Pero bueno, eso hay que tener en cuenta, hay que ir con mucho cuidado porque no es tan fácil. Lo que sí que es útil es, bueno, sobre todo las liquefacciones que se producen principalmente, hay liquefacciones que se puede demostrar que son sísmicas, pues sí que las puedes datar y sirven para decir, en esta zona pueden llegar a haber terremotos así de grandes. Los deslizamientos es más difícil. Bueno, eso ya, los tsunamis también son bastante inequívocos, ¿no? Que prácticamente pues, serán producidos por terremotos y son sobre todo grandes. Vale, todo esto lo tenéis aquí en las tablas y bueno, aquí un poquito más ordenado, eso de efectos primarios y secundarios, indirectos, esos que digo que sismología usan como secundarios. Vale, los efectos directos los podemos tener en la misma traza de la falla o fuera de la traza de la falla, ¿vale? Que serían los secundarios. Y unos como otros tienen expresión geomorfológica, sobre todo si son terremotos que llega a romper en la superficie, es cuando hablamos de terremotos morfogenéticos. Pero bueno, hay veces que no rompen en la superficie, pero sí la pueden llegar a deformar. Hoy en día, con toda la tecnología satelital, sabemos que aunque no la rompan, podemos llegar a precisar si una zona se ha levantado, otra se ha hundido, aunque no rompa en superficie. Y después está el registro estratigráfico, ¿no? Que es lo que vamos a ahora dedicar un poquito más de tiempo. Bueno, pues lo más evidente cuando hay un terremoto y rompe en superficie es que producen escarpe, incluso cuando son fallas laterales suelen estar asociados a pequeños escarpes. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es importante ver que se ha aprendido mucho. Esto es las rupturas que se observaron en un terremoto en Armenia. Ya veis la cantidad de rupturas diferentes. Esta figura es que me gusta mucho. Es parecida a otra figura que se hizo cuando el terremoto de Asnam en Argelia, pero nos muestra cómo solamente viendo la parte superficial, imaginaos que no hubo que no hay un terremoto, que tú solamente te vienes aquí y te pones a estudiar este ejemplo, la B. Pues según cómo podrías llegar a pensar que son fallas normales, según cómo colapsen, o por ejemplo, la D, ¿no? Y hay una falla normal súper clara. Tú solamente haces una trinchera, esto está enterrado, y te encuentras aquí esta deformación, pues te piensas que estás viendo una falla normal, ¿vale? Hay que tener en cuenta que en superficie las rupturas pueden llegar a ser muy variadas. Y eso a veces no lo tenemos tan presente cuando hacemos las excavaciones. Y bueno, a veces nos volvemos un poco locas, ¿no? Intentando ver como una falla que parece inversa, pues no, luego es la expresión de una falla normal. Que eso es el ejemplo clásico de que trabajamos aquí en Cataluña en la falla del Camp. Pero bueno, he visto muchos sitios donde tienen pliegues y también asocian el pliegue a una falla inversa. Pues una falla normal puede tener asociado también pliegues.
son los fault scarp, pliegues que se asocian a un desplazamiento en profundidad y se adapta, es una falla que no llega a romper o que son o que como el sedimento está blando, pues responde plegándose y no rompiéndose. Es su forma de romper, digamos. Bueno, aquí tenemos también las fallas laterales, que sí que es cierto, cuando no tienen prácticamente nada de movimiento vertical, su expresión en superficie acumulada no será tan evidente. Y es cuando nos tenemos que ir a estudiar, pues más bien elementos lineales que están desplazados, ya sea bordes de terrazas, todo esto lo hacemos más desde la perspectiva de la geomorfología tectónica. Y bueno, nos sirve mucho ver los ejemplos actuales. Esta ruptura se podría parecer muchísimo, ¿no? Del 2010 al terremoto de Turquía. Que no sé si es falla lateral dextral también o sinestral, ahora no me acuerdo. El de Turquía, pero bueno. Vale, digamos que para romper un poco esquemas, bueno, Lea va a dar la clase mañana, ¿no? De cosmogénicos. Y yo creo que ahí enseñará ejemplos de cómo se usan los cosmogénicos, sobre todo para hacer paleosismología en escarpes. O sea, no tiene nada que ver con hacer una excavación. También quiero, aunque está esta imagen aquí, quiero recordar que Romina, por ejemplo, pues también cuando todo lo que es hacer estudios de afloramientos naturales, también es paleosismología, aunque no hagas una trinchera, el río te puede, o el río o cualquier cosa que erosiona y te enseñe una deformación eh, de materiales recientes, pues también es paleosismología. Ahora que se estudia más cómodo y además tienes más. Ay, ahora digo que sí. Sí, tenemos experiencia. Y es necesario hacer una. ¿Cómo? Que entonces ahora Sí digo tenemos que sí, experiencia. respondo. Sí, sí. Créetelo que eres paleosismóloga. Si has podido identificar un terremoto, un afloramiento natural, pues por supuesto también. No, lo que pasa es que para hacer las excavaciones solemos buscar sitios donde podamos tener sedimentos muy, muy, muy recientes no afectados, con lo cual suelen ser sitios donde la falla no se ve, está enterrada, porque así podemos, digamos, tener control de los sedimentos más recientes no afectados. Por eso lo ideal es encontrar sitios donde haya un poquito de depósito, que no haya mucha erosión. Vale, pero eso ahora lo comentaremos de nuevo en las excavaciones. Cuando hacemos paleosismología en escarpes, pues básicamente lo que buscamos son escarpes en roca dura, bedrock, ¿no? Y de material que puede ser normalmente de material antiguo, porque si es un material blando no se va a preservar el escarpe, y que se ha ido exponiendo, digamos, en episodios, si es el último terremoto, pues solamente aquí podremos tener una edad. Sin embargo, si esto se debe a diferentes terremotos, pues la parte más alta llevará más tiempo expuesta, la intermedia menos, la base, pues la más reciente. Y esto, liquenometría, está mal. Se puede hacer con líquenes, con datación relativa al grado de meteorización, como datación numérica, pues la de isótopos cosmogénicos, que mañana os explicará mejor Lea, así que no me voy a detener. Simplemente, fijaros aquí un ejemplo que todavía no hemos podido tomar datos, pero cómo se ve de bien esta parte de la base, que es una meteorización rosa, en medio más verdosa amarillenta, y la parte de arriba del escarpe es de color gris. Este bandeado nos está hablando de 3 momentos de exposición que pueden ser relacionados con terremotos. Pues lo más probable, pero también podrían ser momentos en los que se ha movido ese escarpe, es un escarpe en los Pirineos, que se ha podido mover por otros motivos. Ahora es que estamos justamente estudiando esta zona y parece que la actividad de la falla tiene mucho control del nivel de base del acuífero, porque está justo debajo de un glaciar. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que se ven tres etapas de exposición. ¿Vale? Aquí también se ve muy bien el grado de meteorización de, ¿cómo se dice? Cuando se, ay,
no me sale la palabra, se ocupa por líquenes, ¿no? Que los líquenes están aquí como, están implantados aquí, sin embargo aquí no les ha dado tiempo ni a crecer ni a colonizar toda esta zona. También es en los Apeninos. Y aquí tenemos a Javi, que es el que os puede luego resolver dudas, porque yo no he visitado estos escarpes, pero estas marcas que se ven son las marcas que toman de tomar muestras a lo largo de los escarpes, con la radial y sacando lingotes, ¿no? Como de roca para luego analizar el contenido en cosmogénicos. Bueno, esto lo voy a pasar un poco rápido. Vale, cuando el material no es rocoso, no es bedrock, lo que tenemos son escarpes que, bueno, esto porque acaba de ocurrir el terremoto de Edgecombe, pero al poco tiempo seguramente este escarpe pues ya se va degradando. También vemos un ejemplo muy bonito de la misma ruptura, donde en lugar de un escarpe vertical que parece que lo ha hecho una máquina, aquí era un fault scarp. Todo esto se plegó, un flexure scarp también, ¿no? Se produce una flexión y en la zona de la charnela arriba, por la extensión, pues se abren fisuras. Esto es súper útil porque cuando abres una trinchera, si te ha pasado esto, estas fracturas se rellenan de sedimentos. eh, si los datas, pues tienes la edad justo, digamos, que viene después del terremoto. que pro- Cuando hablamos de cuñas coluviales, me gusta mucho también enseñar esta imagen. No sé si hay también aquí. Bueno, ahora enseñamos cómo las estudiamos en el registro, en un corte vertical. Esta es una foto hecha desde avioneta del terremoto este de Cucapá, en la frontera de México-Estados Unidos, y se ve que este está afectando a arenas y que enseguida, bueno, podrían ser pues, unos depósitos de un abanico aluvial, y esto colapsa y nos forma estos aluviones. Se producen pues porque es muy inestable el escarpe, pero esto hay que tener en cuenta que puedes tenerlo perfectamente en una trinchera y en otra no. Cuando esto se cubra, pues aquí, si abres aquí la trinchera, encontrarás grietas rellenas, y si la abres aquí, pues encontrarás una cuña coluvial. Y la cuña coluvial está hecha pues de material que hay que tener mucho cuidado porque puede ser de la degradación de un material em, que es más antiguo, ¿no? Por eso, cuando datamos las cuñas coluviales, pues hay que tener mucho cuidado porque si es materia orgánica de estas plantitas que están por aquí, pero bueno, que siempre sí que puede incorporar material reciclado del propio especie. Por eso lo mejor es la cuña coluvial, la usamos como una evidencia de un movimiento, bueno, como repentino, pero lo mejor es poder datar por encima y por debajo de la cuña. Entonces, ¿cómo se produce? Si esto que estamos viendo aquí es ya lo que es una sección vertical de unos sedimentos están afectados no, se produce un escarpe y ahora ya vamos a ver el registro estratigráfico, porque esto no es bedrock scarp. Entonces, el colapso del escarpe produce esta cuña coluvial, vuelve a haber un segundo evento, esta cuña coluvial incluso a veces se le forman fracturas que la rompen, por eso cuando encuentras una cuña coluvial cortada, afectada por deformación, ya tienes dos terremotos seguro. Y después se le deposita una segunda cuña coluvial. Y como veis, esto no sería falla, sino que está cubriendo, digamos, el escarpe. Y aquí, tercer evento, produce una tercera cuña coluvial. ¿De acuerdo? Entonces, entre estas cuñas coluviales, si tenemos la suerte de que se ha sedimentado un material que no es cuña coluvial, es cuando es lo más interesante para poderlo datar. Pero bueno, igualmente también se pueden datar las cuñas coluviales. Lo más normal es que esta sea más antigua, esta menos y esta menos, pero bueno. Luego ya es la realidad. Aquí ya tenemos un ejemplo, también creo que habéis visto algún otro ejemplo, ¿no? De los que ha enseñado Gloria. Y aquí tenemos un ejemplo también de cuñas coluviales en fallas inversas, que además son, digamos que sobre todo son las más inestables, porque si tenemos una falla inversa que además el plano es un plano, digamos, de falla inversa, em, el bruzamiento mismo del plano va a hacer que esto pues no dure nada y enseguida va a colapsar.
¿vale? Y aquí tenemos también, podemos ver cómo las pendientes van cambiando y cómo se van produciendo las diferentes acumulaciones de material. Los elementos que encontramos cuando hacemos una excavación. Vale, pues desde lo más lógico, ¿no? Cuando le enseñas a alguien una trinchera, es explicarle que arriba las capas no están afectadas por terremotos, pues las ves que están continuas. Hacia abajo, conforme vas hacia capas más antiguas, normalmente están más desplazadas las capas. Eso quiere decir que han experimentado más terremotos. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo, en el A, se puede ver ese salto más grande que el de arriba. Esto nos lleva a pensar que la capa esta gris ha experimentado más terremotos que la esta negra. Eso lo podemos usar sobre todo si son fallas de movimiento vertical, porque para fallas laterales ya sabéis que esto a veces no, bueno, que muchas veces no se cumple. Y tú puedes ver capas que están más desplazadas aparentemente sobre capas en profundidad que están menos desplazadas. Y simplemente es el contraste entre diferentes gruesos, ¿no? Tienes un grueso que es desplazado y se pone, digamos, en contacto con otra capa, igual esa capa no era uniforme, sino que hacía una lente y vas a encontrar cosas muy variopintas. Bueno, luego el hecho de encontrar simplemente capas desplazadas y capas que están mimetizando un escarpe pero que no están rotos, sería otro tipo de evidencia para situar aquí la paleosuperficie que ha quedado después del terremoto. Esta paleosuperficie que estoy señalando aquí sería lo que llamamos en paleosismología el horizonte evento. El horizonte evento es la superficie antes de ser justo después del terremoto y antes de ser cubierta por los siguientes materiales. Igual aquí hay que tener cuidado porque hay materiales que pueden estar algo pegados, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto normalmente se suele ver, por ejemplo, si te encuentras un material aquí más fino y en la parte hundida es más grueso, pues ya puedes ver que no, que realmente lo que está pasando es que están rellenando un escarpe. Pero, vale, estos no son tan inequívocos estos casos. Pero, bueno, por ejemplo, cuando caen cenizas volcánicas, muchas veces mimetizan la superficie y son bastante uniformes en cuanto a potencia. Y tú las puedes ver que ahí aparentemente parece que están desplazadas, pero en realidad lo que están haciendo es mimetizando un escarpe. Vale, bueno, aquí tendríamos las cuñas coluviales. También esto es un ejemplo simple. Esta cuña coluvial no está afectada, por lo cual solamente hay un horizonte evento, que sería este que viene por aquí. Después podemos tener fracturas en superficie. Lo que han creado ha sido una apertura, ¿vale? No un escarpe, sino una apertura. Y han estado rellenas. Normalmente estas son muy buenas cuando te encuentras este tipo de evidencias porque estos rellenos sirven para datar. Esto es importante porque muchas veces uno busca cuando abre una trinchera encontrar algo muy impactante, muy espectacular, que se ve muy bien la deformación. Pero a veces esa deformación, si no la puedes datar, no te sirve de mucho. Y con los años uno va dándole más valor a este tipo de pequeñas evidencias que igual son más útiles a la hora de poder datar los terremotos. No, porque igual lo que tienes arriba y lo que tienes abajo no lo puedes datar. Se ve muy bien la falla, pero si no la puedes datar, pues bueno, la falla está ahí, ya lo sabías igual, pero bueno, es que ha roto unos materiales, pero poder datar es esencial. Por eso en estos cursos le dedicamos tanto tiempo a aprender las técnicas de datación y sus limitaciones. Vale, y aquí tendríamos un ejemplo de... A ver, las fisuras también pueden ser fuera de la falla, efectos secundarios, ¿no? Y en este caso también tenemos las inyecciones. Esto sería como un volcán de arena, después ha sido tapado, ¿vale? Por sedimentos más recientes, no afectado. Esto quiere decir que la superficie estaría por aquí cuando hubo el terremoto, ¿vale?
y bueno, luego a los pocos segundos sale el agua o casi el agua con el lodo, con arena. Pero esto también puede ocurrir a veces, que hay que tener en cuenta en profundidad. Hay muchos efectos de la liquefacción que son diques que intruyen y erosionan la capa de arriba a la de abajo y que se producen en profundidad con un cierto confinamiento, como este, por ejemplo, ¿no? Que estas capas liquefactadas pues están en profundidad. Esto no, esto está siempre a unos metros de la superficie. Con lo cual, todas estas capas que tenemos por encima, en este caso, serían más antiguas que el terremoto. Vale, bueno, aquí está, si os queréis detener luego en algún momento, porque ahora voy a ir un poco más al grano, pero os, os reto, no, os invito a prestarle atención a esta diapositiva porque muestra muy claramente cómo el 1, 2, 3, 4 sería, digamos, la historia más completa, donde están depositando capas que tienen, los numeritos estos son las edades, ¿no? 20.000, 19.000, 18.000, 17.000. Hay un terremoto y aquí lo que pasa es que entre 17.000 y 10.000 años no tenemos material, con lo cual lo que haya podido ocurrir ahí no lo sabemos. Pero bueno, en este caso ha habido un terremoto justamente a los 10.000 años y luego se ha ido acumulando otras capas encima. Pues aquí en este ejemplo lo tenemos bastante bien acotado, porque el terremoto ha sido realmente a los 10.000 años. Tenemos una capa, resultado del hiatus este, que puede ser incluso la formación del suelo de 10.000 años. Tenemos una cuña coluvial que nos está dando 9.500 y la siguiente capa que da 8.000 y 7.000. Esto, según donde lo veas, pues igual puedes encontrarte que lo único que ves es este, por ejemplo, el 5B serían, la última capa afectada tiene 17.000 años y la siguiente capa no afectada tiene 3.000. Pues tú solamente vas a poder decir que el terremoto o los terremotos han ocurrido entre 3.000 y 17.000 años. Y eso nos ocurre muchas veces, tenemos mucha incertidumbre. Porque normalmente, a no ser que estés en un lago con barbas anuales, pues tienes bastante, bueno, diferencia de edad entre unas capas y las siguientes. Y en este caso, por ejemplo, pues sí que se vería mucho mejor. Y si tienes la suerte de pillar la cuña coluvial, que lo puedes datar bien, pero si no, pues igual volverías al caso en que tienes 3.000 y 17.000 años. Vale, aquí tenéis ejemplos de excavaciones y de cómo se ve una falla inversa, ¿vale? En una excavación. Em, y bueno, pues cómo se pueden llegar a producir la deformación, cómo es más fuerte, más acumulada, ¿no? En las capas más antiguas y cómo en las capas más modernas, pues es menos. Esto normalmente en las clases del máster de parasismología repartimos este tipo de logs, ¿no? De dibujos, y hacemos que la gente sea capaz de, a partir de este dibujo, que sería lo que vemos, retrodeformar, ¿no? Ir como viendo qué capas están más afectadas y qué menos. Ahí se pone el horizonte evento. Y entonces tienes que dibujar, jugar, para irle quitando la deformación hasta que consigues el log retrodeformado, que eso se hace en geología también, ¿no? Cuando queremos restaurar secciones y todo esto. Vale, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se ven las liquefacciones. Muchas de ellas pueden ser producidas por sobrecarga del peso que tiene encima el sedimento cargado de agua también, y no son inequívocas de un terremoto. Por eso hay que tener en cuenta, pues, eso, que para que se liquefacte un material tiene que ser liquefactable, eso es lo primero. Tiene que tener, pues, porosidad para que entre los poros quepa el agua. Unas arcillas súper, súper compactas no se liquefactan. Tienes que tener porosidad para que cuando pasa la onda sísmica se separen las partículas, se reorganicen y fluyan como si fuera un líquido. ¿Vale? Este es un ejemplo del terremoto de Emilia-Romagna, que no tuvo ruptura en superficie, fue una falla ciega, sin embargo tuvo
cantidad de efectos secundarios de este tipo. Volcancitos de arena a lo largo de las fracturas. Cuando aquí se hace una excavación, lo que se ve es el dique por el que ha subido la arena, ¿vale? En este caso sería este, que sería así como justo es un terremoto contemporáneo, pero se ha hecho paleosismología. Bueno, se ha estudiado la evidencia del terremoto. Y bueno, a veces también pueden ser un poquito más limosos, parecerse más a un volcán de limo, ¿vale? Y aquí vemos como... esto sería ya no liquefacción, sino relleno de fracturas, que son tan útiles del terremoto justamente del terremoto de San Francisco. Esta imagen la he puesto porque esta me la facilitaron un compañero tuyo, Albeiro, cuando estuve allí en el 2013, Sí. del terremoto de Murindo. Es Ah, Murindo, ¿no? Que es alucinante como a veces los efectos más dañinos, pues no es que aparezca un escarpe, sino que toda una zona de un meandro de un río se ve afectada por liquefacción y fijaros aquí los daños que tuvo tan grandes en las orillas del río. Un terremoto que yo no sé si se conoce bien la fuente sísmica, pero no sé si con los años se ha ido estudiando mejor, pero en aquel entonces no se tenía claro si había roto en superficie o no. ¿Verdad? Había causado muchos efectos de surgencias y liquefacciones. mm, Que llegó a ser de un 7,2, me parece. 7-2, sí. Perdón, 7,2, sí. Bueno, aquí tenéis una recopilación de estructuras de paleosismitas, bueno, de sismitas, ¿vale? Y una clasificación que se propone para correlacionarlas con eventos sísmicos. Pues que esté cerca de la zona sísmicamente activa, tenga presencia, bueno, todo esto que está listado aquí. Pero básicamente, bueno, esto ya os lo podéis mirar con un poco más de calma. Estructuras que definimos cuando abrimos una excavación o vemos un afloramiento en los márgenes de un río, podemos tener todo este tipo de estructuras, muchas. Cuando hay slams, por eso hay que tener mucho cuidado, porque si estamos en zonas muy cargadas de agua con un poco de pendiente, pues es que es súper fácil que se liquefacten, que se hagan estructuras convolutas simplemente por inestabilidad eh, topográfica. Pero aquí hay una propuesta para al menos ver algunas que si tienes la suerte de encontrar, son estructuras que solamente se producen cuando hay un terremoto. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tenéis muchas estructuras que se pueden producir por sobrecarga, overloading, rapid sedimentation, otras también por lateral spreading, bueno, pero si tenemos la suerte de encontrar estas en particular, solamente se han asociado a terremotos. Y son sobre todo estructuras que parecen como erosiones, que no se producen porque salga sedimento fuera, sino porque se intruye con fuerza entre capas confinadas y se incorporan trozos de la capa de arriba así como deformados, dentro de esta especie de sills, ¿no? De diques horizontales. Y luego estas formas así, pues menos parecidas a unas llamas así todas regulares, que bueno, que también se pueden producir cuando hay terremotos, pero que son más, pues eso, más dudosas, ¿no? Que pueden ser producidas por otros efectos. Vale, aquí tenéis también otros casos, otros ejemplos en una zona de México, donde se estudió en este caso. Este estudio del Centro de México lo que tenía como de original también es que se llegó a proponer, perdón, no está aquí, pero bueno, se vio bien cómo estas sismitas eran muy grandes en una zona y conforme te alejabas radialmente de esa zona se iban haciendo más pequeñas. Se le podía dar como una intensidad geológica. Vale, pues aquí tenéis para cuando tengáis tiempo una recopilación de efectos sobre la falla primario o sísmicos como sísmicos. Y esto hasta ahora no he hablado, ¿eh? Pero la cuña coluvial, muchas veces decimos, es un efecto sísmico. Bueno, no, es que puede ocurrir 100 años después que colapse el escarpe. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que en realidad es post-sísmico. Pero sí que sigue a un terremoto, sí, pero que puede llegar a tener lugar muchos años después.
Y además las zonas, por ejemplo, cuando son grandes zonas de subducción, pues tardan un tiempo en volver a, pues si están levantadas, pues por ejemplo, un bosque que se hunde, se llena de agua, ¿no? El bosque fantasma, que es uno de los ejemplos paradigmáticos. El bosque que se hunde, hay una transgresión, se llena de agua, se muere el bosque, pero con el tiempo se va a ir levantando, recuperando. Pues todo eso son como efectos más a largo plazo. Como los corales también. Y los efectos secundarios igual, se pueden clasificar en cosísmicos y posísmicos, tanto al lado de la falla como fuera. Vale, y aquí la misma tabla que teníamos en el otro cuadro que era más colorido, pues aquí lo tenéis eh, relacionado no con intensidad geológica, sino ya directamente con la magnitud momento. ¿Vale? Cuanto más grande es el terremoto, más larga la ruptura y que puede llegar a tener desplazamientos de hasta 50 metros. No sé, me parece que el de Sumatra tuvo unos 50 metros de desplazamiento, ¿no? Y el área a la que afecta, pues también va a ser más grande. Aquí nos pone más de 30.000 kilómetros cuadrados. Acordaros que en la otra gráfica ponía 50.000. Bueno, pues son estudios diferentes y, bueno, aproximaciones diferentes. Esta es la tabla de la que hablaba. A ver cómo va de tiempo. Uy, pues llevo casi una hora ya, ¿no? Madre mía. Vale, esto lo voy a pasar muy rápido. Simplemente unas cosas así pinceladas de que quería que no olvidarme. El registro, cuando hacemos una excavación, ese registro lo vamos a destruir. Por eso es tan importante, pues, hacer bien o sea, elegir bien dónde haces la excavación, pero sobre todo asegurarte que tomas bien todos los datos de lo que estás destruyendo, digamos. Entonces, ahora os enseño muy rápido el método paleosísmico, pero básicamente consiste en que lo que estás estudiando y luego lo vas a volver a cubrir, digamos, bueno, eso igual no vas a poder volver a acceder a eso. Entonces tienes que llevarte un buen registro fotográfico en logs, pues hoy en día hacemos modelos 3D con la fotogrametría, ¿vale? Y otra cosa importante, eso sería un poco la trazabilidad también de no solamente apuntar la interpretación, sino apuntar, separar bien lo que es eso en en todos los métodos, ¿no? Interesa el método, el dato crudo del dato interpretado. Cuando hacemos excavaciones, interpretamos eventos y cuantificamos desplazamiento, lo que queremos es obtener velocidades de desplazamiento. Y pues me gusta más derivarlas, creo que estaréis de acuerdo los que estáis ahí, la mayoría, de, bueno, de marcadores más antiguos que llevan acumulado más terremotos, los, las edades, digamos, en las velocidades geomorfológicas, ¿no? Que son más un promedio que no estar viendo tres terremotos, que igual es un apiñamiento de terremotos y no es tan representativo de la velocidad a largo plazo de la falla. Y esto, bueno, ahora voy a enseñaros que la velocidad es importante porque si el terremoto, la falla se comporta well behaved, se va rompiendo siguiendo un ciclo sísmico regular, pues solamente sabiendo la velocidad de desplazamiento y más o menos estimando cuánto se llega a desplazar, podemos saber a cuánto, ¿no? ¿Sabes la distancia? ¿Cuántos años va a tardar en acumular esa distancia? Pues depende de la velocidad. Por eso la velocidad es un parámetro paleosísmico tan importante y tan valioso de establecer las cronologías, para saber sobre todo, no solamente el TR, que es la recurrencia, sino pues si se comporta de manera más periódica, menos periódica. Por eso hacemos las cronologías de paleoeventos. Que lo ideal es que con los años sean más completas, pero es que hay veces que no podrán serlo, porque si no hay registro, pues no vas a poder nunca saber cómo ha ido rompiendo esa falla. Y después los desplazamientos, bueno, a ver si son más representativos o no de lo que, lo que fue el terremoto en su día, y la longitud de ruptura, que sobre todo esto lo derivamos de la geomorfología. En ecuaciones empíricas podemos relacionar. Hoy en día sabemos que cuando rompe tanto, suele producir un terremoto de tanta magnitud, y esas son las ecuaciones empíricas, y por eso en el pasado pues también las podemos usar. O sea, podemos pasar de un desplazamiento que hemos deducido del pasado, estimar una magnitud
con bastantes incertidumbres, pero bueno, eso es lo que podemos hacer. Vale, un par de diapositivas ya para acabar y ya si queréis comentamos algunas cosas. Cuando una falla, esta es la velocidad de una falla. Cuanto más lenta, o sea, perdona, aquí tenemos el periodo de ruptura, de recurrencia. Básicamente es el tiempo que necesita una falla para acumular la deformación que le hace romper. En términos generales, prácticamente todas las fallas, digamos que no va a variar mucho, si son fallas normales o son inversas, em, están en zonas rápidas o en zonas lentas, pues en general todas las fallas van a necesitar un tiempo para acumular un desplazamiento que puede ser más o menos pues, el mismo, ¿no? Entre 3 o 4 metros, la mayoría, a no ser que hablemos de mega zonas de falla. Entonces, si tú necesitas un tiempo, mm, la velocidad, lo que te está diciendo es cuánto tiempo necesitas para que rompa 1 metro. ¿Cuánto tiempo necesitas para que rompa pues un terremoto mayor? ¿Vale? Porque esto no tenemos que olvidar que una misma falla puede producir terremotos de diferentes magnitudes. Si nos queremos centrar, por ejemplo, en los terremotos de 7, vamos a centrarnos en los terremotos de 7, que se asocian pues 2 metros de desplazamiento. Estoy hablando así en general. Pues una falla que se mueve súper rápido, con solo 10 años ya tendrá suficiente y el periodo de recurrencia será de 10 años. Si se va moviendo más lento, pues si se mueve a 0,1 milímetros al año, necesitará 10.000 años para acumular este desplazamiento. ¿Vale? Entonces, estos son como cosas que ya no se usan tanto porque las fallas lo que les pasa es que la mayoría no son tan periódicas. Y con esto ya acabaré, simplemente para recordar, bueno, para insistir en que hay fallas, sí que van, esto es la línea de tiempo de la falla, la Alpine Fault en Nueva Zelanda. Y se ha podido estudiar con paleosismología, cada 200 y pico años, pum, 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 produce terremotos, que están bastante, bueno, regularmente distribuidos. Sin embargo, fijaros, estas en San Andreas, que aunque se supone que también rompe con una periodicidad bastante predecible, pues es mucho más periódica la falla alpina, ¿vale? Presenta como apiñamientos, clusters. Y ya otras fallas, que son como la Dead Sea, la falla del Mar Muerto, y sí que se ha demostrado que son muy aperiódicas. En este artículo que os recomiendo muchísimo, lo que habla es que conforme aumenta la complejidad de la zona, cuantas más fallas hay y cuantas más fallas interactúan entre ellas, que sería el ejemplo del Mar Muerto, más periódicas son las fallas. Y el otro extremo de estos ejemplos, ¿no? Serían fallas que no tienen fallas alrededor. El propio límite de placas se expresa en una falla única. Y esa falla sí que sigue más un ciclo bastante regular. ¿Vale? Y aquí para que veáis este ejemplo de la falla de Alpine Fault, aquí en esta parte de la isla sur de Nueva Zelanda, como veis, y bueno, se ha demostrado un comportamiento muy periódico. Sin embargo, pues todas estas fallas de aquí o estas fallas de aquí van a ser mucho más impredecibles. Y hablaremos de periodo intersísmico, pero no de una recurrencia, digamos, siempre fija, ¿no? Bueno, esto sería un mapa donde se ve cómo esta falla, fijaos ahí que bien se ve, cada vez que se mueve, este bloque se levanta y este se hunde. Y el río, el Jukuri Creek que baja aquí, cuando se levanta y se produce un escarpe, esto se en planta, ¿vale? Esto se en planta y cada vez que se rompe, aquí se ve cómo se produce un laguito y se deposita limos. Sin embargo, cuando se recupera, se produce como pitch, como... ay, ¿cómo se dice el pitch? Bueno, como turba, ¿no? Y entonces, en su registro de las trincheras, es espectacular cómo se ve
Creo que esto, bueno, puede que cuando veáis lo de Oxcar os lo enseñe también Octavi, pero se ve, es que no lo tengo aquí, ¿no? Bueno, se ve cómo producen terremotos cada 200 años o 100 y pico años, que se ha podido estudiar de manera, bueno, con muchísima precisión. Es una zona ideal para hacer estudios paleosismológicos y tiene un registro que no ha sido destruido, pues eso es lo ideal. Yo creo que lo voy a dejar aquí porque ya tenéis la presentación, si queréis ver un poco lo del método. Estos son como diapositivas muy clásicas. Antes de abrir una trinchera se usan métodos geofísicos, que son más o menos útiles, y luego las técnicas de mallado y todo esto, que seguramente os suenan porque, bueno, igual a la gente que viene de ingeniería no, pero el método básicamente ha ido variando desde, bueno, estos son, lo voy a pasar. Básicamente, este es el producto final, que son dibujitos donde registramos con la mayor precisión posible y luego interpretamos las capas deformadas. Y para terminar, os pongo aquí un vídeo de Octavi, de la tesis de Octavi, que ya es como un registro, pues, que hicimos con fotogrametría, en el que ya cuando son tan complejas las trincheras que tienen diferentes niveles, eh, a diferentes profundidades, poder tener como bueno, pues ese modelo en 3D fotogramétrico de mucha precisión. Ahora mismo todo esto está convertido porque no lo hemos cerrado, y se ha convertido en una especie de laguna con un ecosistema propio, todos los muros derruidos, pues todo eso ya no se puede volver a estudiar. Lo que queda es lo que en su tesis de inventariar con muchísima precisión. No sé, yo creo que igual es mejor, si tenéis algunas dudas, algunos comentarios, dejarlo aquí. Al final de la presentación os ponía como unos artículos que os recomiendo para ampliar. ¿Qué tal estáis? Acá Es estamos. muy, Bueno, muy intenso todo, ¿no? Bueno, más o todo- menos esto igual a la mayoría os sonaría, ¿no? Igual a los que son ingenieros, pues no sé si han podido tener alguna experiencia. los que están al fondo son los más tímidos, los ingenieros. Nos han mandado al fondo. Así que En ellos tienen que hablar. realidad, nosotros no hacemos, básicamente lo único que hacemos es método geofísico. Así que, pero sí necesitaríamos en algunos sitios donde tenemos sospechas de que hay fallas, necesitaríamos comprobarlo o, bueno, de alguna la forma trinchera. hacer trincheras, claro. Sí, sí. Estamos esperando que los geólogos de Mendoza lo hagan. Claro, no, lo ideal es eso, pues colaborar y buscar a gente que está entrenada y, bueno, y también animarse porque cuanto más trincheras abres, pues más vas entendiendo, eso está claro. Siempre intentar buscar esos sitios que puedan darte información de capas no afectadas, para poder tener como el último terremoto que se llama, es muy útil para saber si hace mucho tiempo o hace poco tiempo del último terremoto. Si tú puedes ver una trinchera que hace mucho tiempo del último terremoto, pues es un dato muy importante, porque eso quiere decir que seguramente habrá un terremoto dentro de poco. Así como simplificando mucho, ¿eh? Sin embargo, si el último terremoto es hace muy poco, pues igual el próximo terremoto es dentro de nada también, pero bueno, es más improbable. Tío, de menor magnitud. Menor magnitud. O sea, Bueno, la magnitud, claro, claro, eso siempre hay que tener en cuenta que hay fallas las fallas no producen solamente un terremoto grande. Cuando rompen, pues eso también tienen subida de terremotos pequeños, que son muchos más. Mm. sí, acá en particular las fallas que tenemos, lo que vemos que tienen distintas cuaternarias, tienen distintas ramificaciones, ¿no? Tenés un solo segmento de falla, distintos segmentos de falla, y después cuando abrís calicatas no siempre encontrás la falla o encontrás los niveles deformados. A veces directamente encontrás una zona de falla sin encontrar la expresión justo de ese plano de falla. Entonces eso complica un poco más las cosas. Cuando vos no tenés el neógeno, eh, es difícil de ver ese plano de falla. Cuando solo ha afectado depósitos cuaternarios, que en la mayoría del piedemonte es así, ha afectado a niveles aluviales,
es difícil de ver esa falla cuaternaria. Un poco más al norte, un poco más en San Juan, que está afectado el neógeno y el neógeno sube respecto al cuaternario, es un poquito mejor verla, o hay casos acá que el Triásico sube con respecto al cuaternario y ahí ves, pero no se ve el plano de falla, se ve una zona afectada por la falla. Claro, claro, pero es que eso va a ocurrir muchas veces y si tú entiendes que ahí hay una falla por la expresión geomorfológica, pues tampoco te tienes que obsesionar en ver. Si ves sedimentos cuaternarios con evidencias de deformación, aunque no estés viendo un plano precioso, pues no pasa nada, porque es que hay muchas veces que lo que ves es un plano precioso y no ves y no puedes hacer nada más, porque no está rompiendo sedimentos recientes, porque no está rompiendo, porque solamente igual ves la deformación acumulada de muchos terremotos en un sedimento que puede tratar, pero no puedes precisar más O que no puedes datar, bien, porque nos pasa mucho que no también. puedes datar. Acá materia orgánica no es común, hay unos perfiles que por otra, no por neotectónica, pero que hemos datado, tenemos efecto reservorio, nos dan inversa las dataciones, entonces hay que tener como mucho. Lo que más nos está resultando es termoluminiscencia. Claro, pero si no tienes, por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahora en una zona muy interesante, que la falla es súper lenta. Estamos hablando de la falla del CAM que se mueve a 0,2, 0,4 milímetros al año. El área fuente no tiene cuarzo, no tiene. Entonces, bueno, Gloria estuvo trabajando ahí, conseguía sacar de la matriz algunos cuarzos, siempre hay algún cuarzo por ahí perdido, pero la termoluminiscencia tiene también ese limitante. Si estás en zonas que tengan cuarzo o feldespato, estupendo. Claro, datamos sobre feldespato y acá hay un laboratorio en Brasil que tienen toda la técnica adaptada para trabajar sobre feldespato en rocas justamente volcánicas con bajo contenido de cuarzo. Así que no, todas nuestras dataciones son en feldespato. Y un poco Gloria no habló de la técnica del ISRL. Y Sí, del ISR, sí, el Infrared Stimulated. Pues otra cosa que también yo creo que en el futuro, a mí me gustaría, por ejemplo, formarme más, es para entender bien los suelos, que también vais a tener la suerte, a ver si me puedo conectar. Es online, ¿no? sí, 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 el Voy a miércoles, intentar conectarme. o sea, para ti va a ser 4 horas más, las 13. Pues será justo cuando llegue a mi casa. En el almuerzo, come y... Pues no, porque, bueno, entender si un suelo que estás viendo tiene más desarrollo o menos desarrollo, y entenderlo bien y poder llegar a usarlo para, aunque sean dataciones un poco relativas, que luego los suelos se pueden datar también por los carbonatos y todo. Pero eso yo creo que es un platillo pendiente que tenemos, ¿no? De que digamos que tienen un potencial que nos puede ayudar mucho y en general pues no nos hemos formado, no tenemos, bueno, no podemos ser expertas en todo, pero yo creo que Obvio. eso nos ayudaría mucho a entender si lo que estamos viendo es más antiguo o más reciente, si el suelo se ha deformado después de la deformación o antes, ¿no? Pero hay gente que lo ve muy rápido, el Tom Rockwell ve súper rápido, Sí. mm, simplemente picando por la dureza que tiene un coluvial, te dice, esto es más antiguo, esto fíjate, tú ves, para ti es lo mismo, tienes unos conglomerados y otros, y tú los ves iguales. Pues él dice, no, no, esto tiene mucho más desarrollo de suelo que este. Esto es más reciente y esto es más antiguo. Pues esas son cosas que realmente son muy útiles. Luego ya, aunque no las puedas datar, o te pueden ayudar a elegir qué datas y qué no, pero te ayudan mucho a entender la deformación.